Gloria a Dios, ahora se aclaró. Gloria a Dios. Padre, gracias por tu infinita misericordia y bondad. Dios bendiga a todos los hermanos que en esta tarde se han de estar conectando, y los que ya se están conectando los bendecimos y damos gloria y honra a nuestro Dios, porque sabemos que solamente a Él le pertenece. Únicamente somos vasos, instrumentos en sus manos para llevar esta bendita palabra a todos aquellos que quieran escucharla y quieran regocijarse en ella. Esta tarde el tema va a ser la iglesia en Esmirna. Había hablado anteriormente de la iglesia de Éfeso, pero vamos a orar para ponernos en las manos del Señor. Así que Padre eterno y santo, gracias por este día que nos has dado, Señor, donde podemos venir delante, Señor, de ti, al trono de tu gracia, mi Dios, para exponer tu palabra. Señor, usa mi vida para bendición a mis hermanos, a todos aquellos que han de estar conectándose, mi Señor. Padre eterno y santo, gracias por tu gran amor para con nosotros, porque hasta el día de hoy nos has guardado, nos has dado salud, nos tienes todavía, Señor, de pie, como dice su palabra, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Señor amado, en el nombre de Jesús, glorifícate en mi vida, mi Dios, y que esta palabra, Señor, que voy a exponer en esta tarde, mi Dios, vaya bajo la unción de su Espíritu Santo, que uses mi vida, Señor, y que sea dirigido por tu Espíritu Santo, mi Señor, como nos dice su palabra, que tú nos guías a toda verdad y a toda justicia. Señor, abre los entendimientos de cada uno de nosotros para que podamos atesorar esta palabra, Señor, y podamos ser edificados, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, en el capítulo 2, vamos a leer del verso 8 al 11. Es ahí donde está el tema, la iglesia en Esmirna. Esmirna era la ciudad y era ahí donde estaba constituida esta iglesia. Cuando vemos el inicio de Apocalipsis, vemos que Juan, el apóstol, dirige estas cartas a cada una de estas iglesias que están en el Asia Menor. Son 7 iglesias y a cada una de ellas lleva un mensaje, no de parte de Juan, sino es la revelación que el Señor da a través de Juan, y Él pues la envía a estas ciudades. Y cuando estas cartas son leídas, nos muestra la condición de cada cristiano, de cada institución, de cada iglesia, de cada uno de nosotros. Tenemos que vernos reflejados ahí, cómo estamos. Y como decía en el estudio anterior de la iglesia a Éfeso, pues ellos habían dejado su primer amor, y Dios les dice pues que tienen que retornar, porque es ahí donde entraba el legalismo y todo aquello que no perdonaban para nada. Entonces pues es importante que nosotros entendamos la condición espiritual en la que estamos, y de eso se tratan estas cartas que fueron enviadas a cada una de estas iglesias. Así que vamos a leer en Apocalipsis 2, del verso 8 al 11. Siempre acuérdese que necesito que usted tenga lápiz, papel, para que pueda escribir las citas bíblicas. Y todo lo que le hablo está aquí escrito en la palabra del Señor. Hay alguna historia también que, aunque no está en la Biblia, pero tenemos que entender de cómo nos vino la Biblia, y sabemos que hombres que dieron su vida, que fueron mártires, escribieron todas las persecuciones que pasó y cómo nos vino la Biblia, para que nosotros hoy en día gocemos y tengamos este privilegio de poder estar dando estas enseñanzas. El verso 8 de Apocalipsis 2 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Entre paréntesis dice: pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Como vemos, aquí hay una recomendación de parte de Dios que fue revelado al apóstol Juan, y ahora pues tenemos nosotros la bendición de poder escudriñar esta palabra. Y a manera de introducción quiero hablar un poco de la tribulación de los 10 días que habla esta carta. La iglesia en Esmirna conocía tribulación. Todos los que estudian escatología entendemos esta cronología de los tiempos, y cada vez que cualquier imperio que tomaba posesión destruía estas congregaciones, los edificios, los templos, los derribaban, excepto el de Filadelfia. Por un milagro todavía hasta el día de hoy ese templo se mantiene en pie, porque respetaron, ahí se manifestaba de una manera poderosa, poderosísima, la presencia del Señor. Entonces, y lo que nos da a entender es que como iglesia, aunque se han mantenido esas paredes todavía hasta el día de hoy, tú eres el que representa esa iglesia. Cada uno de nosotros representamos la iglesia de Cristo. Y si tú estás en pie hoy, aunque vengan tribulaciones o pruebas, te vas a mantener firme y fiel al Señor, y entonces vas a entender lo que significa la iglesia, la Filadelfia. Pero cada una de estas demuestra en nosotros, en nuestro ser, cómo estamos con Dios. Y eso es lo importante de leer. Yo explico Apocalipsis, y no es para que tengamos miedos, porque si vemos con cuidado en el capítulo 4 de Apocalipsis, se nos hace la invitación, y el apóstol Juan nos representa ahí. Cuando el Señor le dice, sube acá, ahí es el rapto de la iglesia, donde la iglesia sube a la presencia del Señor. Y lo que sucede después de esto, ya no tenemos arte ni parte nosotros, porque será para todos aquellos que se queden, los que han rechazado el Evangelio, los que tienen en poco el humillarse al Señor y de vivir en santidad. Así que la iglesia Esmirna era conocida por estas tribulaciones. En Esmirna vivía un hombre llamado Policarpo, posiblemente, según la historia, pudo haberse llamado Fabián, pero o Damián, pero dependía en el idioma en que estaba escrito, se traducía el nombre y se tradujo a Policarpo. Policarpo fue uno de los discípulos de Juan, y también conoció personalmente a algunos de los apóstoles, y se cree por los escritos y la historia que él era el que estaba a cargo de la iglesia en Esmirna, Policarpo. Pero pasó algo a este hombre. Se levantó un emperador donde él se hizo Dios, decía que él era Dios y tenían que adorarlo y rendirle culto a él, pero este Policarpo no quiso doblegarse, porque él, pues desde su juventud había sido seguidor de Jesús. Eso es lo que la historia nos cuenta. Entonces, él, cuando no quiere adorar a este emperador, ¿verdad? Se lo llevaron delante de él, dice la historia, y le dijeron que tenía que adorarlo como si fuera su Dios, y tenía que renunciar a lo que él había creído que era en Cristo Jesús. Entonces, él respondió esto, o sea, Policarpio responde a esto, ya hace 86 años, porque ya estaba anciano, se le conoce el anciano Policarpo también. Entonces dice, respondió, he sido siervo de Cristo, jamás me hizo mal, hablando de Cristo. ¿Cómo puedo yo blasfemar de mi Rey y mi Salvador, porque Él me dio la salvación que ahora yo tengo? Dice en la historia que el gobernador se enfureció tanto que les dijo a sus subalternos, a sus criados, que lo tenían que quemar vivo. Ese era el castigo que había en ese tiempo. Entonces, Policarpo le respondió a este emperador y le dice, el fuego con el cual tú me amenazas me quemará por un poco de tiempo y luego se apagará. Pero hay un fuego del cual tú no sabes nada. Es el fuego del juicio venidero, que es un castigo eterno. En ese fuego
y ese fuego está reservado para todos aquellos impíos. Esta palabra impíos a muchos no les gusta, porque si bien es cierto, se creen religiosos, pero a la hora de manifestarse al mundo, se hacen cosas que no agradan a Dios, y eso es lo que Dios le llama a esta persona impío. La primera vez que se usa esta palabra impíos está en el libro de Números, cuando un hombre se rebela en contra de Moisés. Coré, es una historia que hay ahí en el capítulo 16 de Números, y ahí este hombre se rebela en contra de Moisés y le dice que ellos son santos y que todo el pueblo que está con ellos también es santo. Y él pues había conquistado a 3 líderes que eran hombres de renombre dentro de la congregación del tabernáculo, que era donde ellos ministraban. Y entonces Moisés le dice que si es que quiere la posición de su hermano Aarón. Entonces, en esta historia sucede que Dios es el que usa esta palabra y le dice: apártense de estos impíos. ¿Por qué? Porque Dios es el único que conoce cómo está nuestro corazón con Él. Yo quizá puedo engañar, o a mí me pueden engañar, pero Dios sí nos conoce, y eso es lo que pasa aquí en esta iglesia de Esmirna. Vemos cuando estos hombres eran perseguidos porque ellos creían que su religión era la única, entonces no les importaba asesinar, matar todos aquellos que decían que eran siervos de Cristo, siervos de Dios. Así que esto era el resultado para todos aquellos que no querían renunciar al nombre de Cristo. En el mundo en que estamos ahora sucede igual. Esto que pasó Policarpo, bueno, parece duro en la historia, y es duro porque imagínense ser quemado vivo por no renunciar a Cristo. No sé cuántos estaríamos dispuestos a hacerlo, pero él, cuando sucede como cuando a Cristo lo presentaron ante Pilato, en Jesucristo decían que lo crucificaran, en Policarpo decía que lo quemen, que lo quemen. Entonces era la voz que se escuchaba del pueblo para que destruyeran la vida de Policarpo. Ahora, en el 2020, ¿qué sucede ahora en día? ¿Qué diríamos nosotros? Yo creo que diríamos: ojalá que nunca tengamos que experimentar semejante persecución. Pero yo le tengo una noticia, amado hermano y amigo, que después que la iglesia sea quitada, la persecución que viene, o la gran tribulación que viene, no se la recomiendo. Es mejor que la luchemos para que nos vayamos en el rapto de la iglesia y no te quedes aquí en la tierra para pasar ese tiempo tan difícil que va a ser si no adoras a Satanás. Porque el deseo de él es, como todos estos emperadores que querían que los adoraran como a Dios, Satanás, ese es el plan de él. Y si no te quieres poner la marca, vas a tener que sufrir las consecuencias. Y esa consecuencia es un martirio, es que te quitarán la vida. La Biblia dice que van a ser decapitados. Decapitados es que le cortan la cabeza. Entonces, ¿por qué no mejor hoy que tenemos esta oportunidad tan grande en el tiempo de la gracia? Porque no se paga ningún centavo por nuestra salvación. Lo único que hace es que entregamos el corazón a Él. En ese tiempo, para tú ser salvo, como dice Apocalipsis 8, que salieron de la gran tribulación todos aquellos que no se habían puesto la marca ni habían adorado a la bestia. Bueno, les costó el cuello, tuvieron que entregar su vida para poder ser salvos. Pero hoy en día, la facilidad que el Señor nos da es que lo recibamos a Él por gracia, como dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. Aquí en la iglesia Esmirna debemos, como iglesia, tenemos que escuchar la voz de aquel que estuvo muerto, pero que ahora vive por los siglos de los siglos, y se llama Jesús de Nazaret. Se trata de Cristo. Cuando hablamos
que tenemos que escuchar la voz de Dios, es peligroso irse a los extremos. Cuando yo quiero que Dios me hable, yo voy a esta palabra, aquí. Aquí Dios me habla a mí. Por eso es que la Escritura, cuando la leo, no la leo para alguien en particular, sino que la leo para mí mismo. Porque es aquí Dios que me está hablando a mí, y cuando tú lees esta palabra, es Dios hablándote a tu vida. Y tienes que entender esto, que cuando Él te habla, hay partes en la Escritura que nos reprenden, que nos alinean. Dice que lo torcido se enderezca, que el camino que tiene baches se ponga plano. Es decir, está hablando de nuestras vidas, que si hay algo que no le agrada a Dios en mi vida, yo tengo que arreglarla. ¿Y cómo? Y yéndome, humillándome, rindiéndome al Señor. Es la única forma, no hay otra. Ahora, como dije, se trata de Cristo. El tiempo que se transcurrió estas cartas que fueron enviadas a cada una de las iglesias, como dije, fue dada por boca del apóstol Juan, porque Cristo mismo se la revela, lo mandó a cada una de estas iglesias, como también nos habla a nosotros directamente. Y tenemos que hacernos un autoanálisis, tenemos que vernos cómo estamos con Dios, si mi proceder, si mi actitud, si agrada a Dios o no agrada. De eso se trata el cristianismo. Cuando alguien dice que es cristiano verdaderamente, el mundo tiene un concepto, y no es equivocado, de los que decimos que somos cristianos. Porque ¿qué pasa cuando un cristiano falla o peca? El mundo dice, mire, y dice que era cristiano, porque Pablo dice que nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, dice que somos cartas leídas del mundo. ¿Qué es una carta? Algo que da a conocer lo que está plasmado, y nosotros somos esas cartas como hijos de Dios. Él sabe lo que es sufrir, Jesús. Jesús sabe lo que es sufrir. Él sufrió la pena de muerte en aquella cruz hace ya más de 2000 años. Él fue crucificado y la multitud gritaba que le crucificaran. Yo veo esta escritura y recuerdo todos los pasajes donde Jesús solo hizo el bien. Aquella multitud que estaba en el desierto, hambrientos quizá, Él dijo que había que darles de comer, les dio de comer, se alimentaron hasta que se saciaron, dice la Escritura. Pero unos días más tarde, esos mismos estaban gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Así es el mundo. El mundo puede recibir el milagro, porque nadie se salva por un milagro. Nadie. La salvación es un milagro, pero alguien puede ver que un paralítico se levanta y puede causarles emoción, algarabía quizá, como hoy en día lo estamos viendo. Alguien se restaura de esta enfermedad, de este virus, pero el siguiente día, ¿cómo están celebrando? Piensa por un momento. Dios quiere que siempre le demos la gloria a Él, porque Él es el que hace el milagro. Igual como decía de Policarpo. De Policarpo decían que lo quemen, que lo quemen. Es decir, para el mundo, escúcheme bien esto, para el mundo, todos aquellos que decimos que somos cristianos, es como si no sirviéramos para nada. Así nos tratan. Así tratan al que dice que es cristiano. ¿Por qué? Porque no corremos según su desenfreno, según su manera de pensar. Y el apóstol Pablo nos escribe en Romanos que no nos sometamos a ese sistema, a esa corriente de ese mundo, sino transformados, dice, transfórmate por medio del conocimiento de esta palabra. Esta palabra es la que nos hace una nueva criatura, nos hace nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nuestra mente estaba contaminada solamente para hacer el mal. Pero cuando venimos a Cristo, se cumple lo que dice 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para Dios sabemos nosotros quiénes somos, pero para el mundo somos como si fuéramos una escoria, que no servimos para nada. ¿Sabe por qué?
porque no aceptamos sus formas de vida, porque tenemos que ser diferentes. Pero déjame decirte que esos que te critican, que quizás hablan en mal de ti, que te insultan, en el momento que tú o yo fallamos, que pecamos, inmediatamente dice, mire, y dice que era cristiano. Es decir, si eres cristiano, no vales, y si pecas, tampoco vale. Es decir, que para el mundo jamás vas a quedar bien, sea que seas cristiano o no seas cristiano. Por eso es importante conocer quiénes somos en Cristo Jesús. Lo que el mundo diga, que nos tenga sin cuidado. Eso pasó con Policarpo. Lo que este gobernador decía, o este emperador decía, sabía que en el momento que él moría, iba a pasar a la misma presencia de Dios. Ahora en día, muchos no predican estos tipos de mensajes. ¿Sabe por qué? Porque están más preocupados en las cosas materiales. Te están enseñando de que todo va a ir bien, que todo está bien, que no hay problema. Cuidado, porque te quieren hablar de una prosperidad que hay que tener cuidado. Yo no es que esté en contra de que seamos bendecidos. Mi esposa y yo somos bendecidos. El Señor nunca nos ha fallado en nada. Pero también tenemos que tener cuidado cuando hablamos de prosperidad, porque la prosperidad no solo es material. La prosperidad es cómo tú vives en tu esencia, en tu ser, tus sentimientos, tu vida espiritual, cómo está el amor, la benignidad, la bondad, cómo tratas a tu prójimo. De eso se trata la riqueza. No solamente de que seas dueño de una gran casa o de un buen carro, no, eso es lo de menos. Las cosas materiales, amados hermanos, amigos, el día que mueras, ese día no te llevas nada. Y Job lo dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. En otras palabras, no te llevas nada de lo que tengas en esta vida. Así que para el mártir es un consuelo cuando llega el momento de que tiene que partir con el Señor, porque es un sufrimiento pasajero, es rápido. Solamente es la forma de cómo tú te transportas para llegar a la presencia de Dios. ¿Y por qué yo le digo esto? Porque yo me gozo cuando veo esta parte de acá de Apocalipsis en el capítulo 6, cuando dice que Juan vio las almas de los que están en el tercer cielo. Hay un altar, hay un lugar específico donde llegan las almas de aquellos que parten con el Señor. Pero lamentablemente hay otro lugar que también está esperando a aquellos que no tienen a Cristo y se llama infierno. Y de eso es lo que quiero que esta tarde tú escapes. Por eso esta enseñanza, porque aquí nos refleja cómo estamos delante del Señor. Así que para el mártir es una consolación saber que nuestro Señor murió también por él. O sea, el hecho de que yo sufra penalidades o persecuciones o lo que sea, Jesús lo padeció antes que usted y yo. Veamos lo que dice Juan 10, versículo 11. El Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 11 dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú eres la oveja del Señor, yo soy la oveja del Señor. Así que tenemos que estar nosotros, número uno, agradecidos por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Cuando Él derrama esa sangre, es la única que nos hace aptos para convertirnos en hijos de Dios. Así que, amados, es importante conocer esto. Este sufrimiento, o la transición de la muerte, es por un momento, no es eterno. Es seguido por la voz de aprobación del Señor cuando le diga, bien buen siervo. Esto es tremendo, hermano, este pensamiento que está en la Biblia. Cuando yo veo Mateo 25, versículo 23, Mateo 25, versículo 23, su Señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Qué maravilloso, hermanos. Saber que un día te presentas ante el Señor porque ya te tocó que tu alma saliera de tu cuerpo y ahora estás presente al Señor. Perdón, amado. Entonces,
el Señor te dirá estas palabras. Bien, buen siervo. Es lo más maravilloso que se puede encontrar en la Escritura cuando le servimos al Señor. Podemos ver esta bienaventuranza de todos aquellos, cómo se sentirán en el momento que entran a la presencia del Señor, encontrarse con este Cristo maravilloso y decirle: bien, buen siervo y fiel. Y fiel. Cuando habla de esto es que hasta el último suspiro, hasta el último aliento de nuestra vida le hayamos sido fieles. Que fallamos, todos fallamos, pero lo importante no es fallar, lo importante es reconocer que fallé, arrepentirme y dejar de hacer eso en el cual yo le fallaba a Dios, y luego escuchar las palabras del mismo Señor: sobre poco has sido fiel. Lo que nos ha entregado, amados hermanos, es un ministerio de la reconciliación. Y esto no es de nosotros, esto es del Señor. Nosotros solamente ministramos lo que es del Señor. Dice: sobre mucho te pondré. Porque en lo poco le fuimos fiel. ¿Cuánto más? Entonces Él dirá: sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Es tremendo, amados hermanos. Es seguido por la vida nueva. Es decir, mire lo que dice San Juan 10, versículo 10. San Juan 10, versículo 10. Si lo tiene, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La parte B del versículo dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí habla de otro personaje también en la primera parte. Cuando habla de ladrón, no es de estos que le gusta sacarle la cartera o robarle el dinero. No, aquí está hablando de Satanás. El ladrón aquí, esa palabra lo representa a Satanás. Él no viene para hacer nada bueno, sino dice: viene para hurtar y matar y destruir. Hoy en día tenemos que tener cuidado, porque hay muchos que sacan cosas en YouTube. Si no tienes la prueba, tengamos cuidado, porque no se puede acusar a nadie si tú no tienes prueba. Entonces, que este virus ha sido programado, hecho, como haya sido, si yo no tengo la prueba, yo no puedo acusar a nadie. Así que, pero lo que sí sé es que en la Escritura, y a esto es lo que de nuevo vuelvo, por eso yo enseño la Escritura. Mateo 24 nos dice, Jesús mismo dijo que vendrían pestes, hambre. Lo que espera la humanidad esto no es nada, esta pandemia. Vienen tiempos peores que estos. Así que tenemos que tener cuidado. La Escritura nos habla a nosotros. ¿Y qué es lo que yo debo de hacer? Prepararme aún mejor para estar de acuerdo con mi Señor, y cuando aparezca para llevar a su iglesia, que nos vayamos con Él. De eso se trata. Aquí está la iglesia Esmirna. Estaba siendo perseguida. Los primeros 300 años de la era cristiana fueron terribles para la iglesia primitiva. Fueron donde se levantaron emperadores, reyes que no querían escuchar para nada el nombre de Cristo, quisieron destruir la iglesia. Y por ahí anda un inicuo que anda diciendo que la religión de él es la primera que Jesús vino a instalar. Jesús no vino a instalar ninguna religión. Es más, su religión nació en el año 325 después de Cristo, y la iglesia de Jesucristo nació el día de Pentecostés. Ese día nace la iglesia a la cual nosotros pertenecemos, y no necesitamos estar discutiendo ni peleando por estas cosas, porque la palabra del Señor no es para discutir. Yo enseño la palabra. Si la quieres creer, gloria a Dios. Si no la crees, tú no tienes problema conmigo. El problema lo vas a tener con Dios. Por eso yo enseño como enseño, porque nunca me salgo de esta bendita palabra de Dios para decirte lo que el Señor tiene para nosotros. Así que nuestro Señor
está observándonos. A veces creemos que estamos solos. Él cumple su palabra. Mateo 28, verso 20 dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora alguien dirá, pero Jesús no está con nosotros. Está el Espíritu Santo, que Él lo representa aquí. Es la tercera persona de la Trinidad. Y Él está hoy en nosotros y con nosotros. En una ocasión, esto me hizo recordar a un varón que está en México. Este hombre fue invitado por otra persona que había una campaña. Y no están malas campañas, gloria a Dios por ello. El problema es cuando el ser humano, en vez de que las señales lo sigan a él, él va siguiendo las señales. Y esta señora le dijo a mi hermano en Cristo que fueran a esta ciudad porque ahí sí estaba el Espíritu Santo. Y este hombre muy humilde y sencillo le dijo, bueno, mi pastor a mí me ha enseñado que el Espíritu Santo está en mí y con nosotros. O sea, yo no necesito ir a otro pueblo a buscar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo yo lo busco de rodillas, en mi hogar, en mi cuarto, donde quiera que esté. El Espíritu Santo dice que está en nosotros. Yo no tengo que estarle diciendo que vayamos a un lugar para encontrar al Espíritu Santo. No conocen de la palabra de Dios cuando se dice de esa manera. El Espíritu Santo está en usted y está en mí. Así que, ¿por qué yo tengo que salir corriendo a buscarlo? Aquí, ¿en quién es que yo he creído? Así que él dice en su palabra que está observándonos. Luego, en el verso que leíamos aquí en Apocalipsis 2, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero entre paréntesis, eso es lo que tenemos que tener cuidado. Pero tú eres rico. ¿De qué manera es que somos ricos? ¿En lo material? No. Bendito el Señor por todo lo que nos ha dado, en lo que es material. ¿Pero por qué? Porque conocimos la palabra. ¿Y qué me dice en Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Yo no tengo que andar buscando las añadiciones. El Señor me las da. Por eso es que con mi amada esposa, cuando dijimos que vamos a adquirir el local para la iglesia, lo pusimos todo. Porque esto no es nuestro, esto es del Señor. Entonces, se cumple aquí. Somos ricos, gloria a Dios por ello. Si yo te dijera, mira el conocimiento que hay. Tú eres millonario y no te has dado cuenta que eres millonario. Porque si yo te dijera que hay una persona que te da $5 millones por tu corazón, ¿tú se lo venderías? Me temo que no. Porque ¿de qué sirve que te den $5 millones si tu corazón no lo vas a tener en tu ser, lo vas a poner en otra persona? Así es que somos millonarios. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en nuestro corazón. Entonces entendemos que es importante conocer cuando Él dice, pero tú eres rico y no te has dado cuenta la gran bendición que tenemos de ser salvos. ¿Con qué dinero podríamos comprar nuestra salvación? No la hay. Es gratis. Jesús pagó ese precio en la cruz del Calvario. Por eso yo te enseño como te enseño, para que tengamos esta confianza en el Señor. ¿Cuántas veces yo he enseñado el tema seguridad en nuestra salvación? No porque yo te lo enseñe, sino porque mi Señor Jesús lo dejó plasmado en su palabra. Juan 5, versículo 24 te lo dice. En verdad os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Hoy tú tienes vida eterna. Tú no necesitas morir para tener vida eterna. Hoy en tu espíritu has recibido vida eterna. Ahora tu espíritu tiene vida eterna y se puede comunicar con Dios. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. Y Él dice que Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Él es espíritu. Entonces, amados, Él conoce nuestras obras. Y dice, ¿somos ricos? Claro que sí.
¿Con qué dinero podríamos comprar nuestra salvación? No la hay. Sencillamente por el acto de fe, de creer en el Señor, de creer en ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, que murió pero que también resucitó. Él no se quedó enclavado en la cruz. Él lo bajaron de esa cruz, lo pusieron en el sepulcro. Y gloria a Dios que el Señor nos permitió a mi esposa y a mí estar en ese lugar cuando estuvimos en Israel, ahí en Jerusalén. Estuvimos en esa tumba vacía, no hay nadie ahí. Ahí estuvo mi Señor. Es maravilloso cuando uno va a estos lugares donde experimenta algo espiritual tan grande, maravilloso en tu ser. Sientes la misma presencia de Dios en ese lugar. Porque tú sabes que por tantos años, 40 años sirviéndole yo al Señor, he predicado de esta resurrección. Y en el año 2016 nos permitió estar en ese lugar. Pero por años había predicado de la resurrección de Jesús. ¿Cuánto más ahora que pude ir a ver el lugar que está vacío? Por eso necesitamos entender. Y Él dice, pero tú eres rico y no te habías dado cuenta. Rico en el conocimiento de su palabra. Rico en las bendiciones, en los dones espirituales que Él tiene para nosotros. Es difícil obrar. Y yo entiendo cuando estamos siendo perseguidos o estamos bajo fuego por esta epidemia o pandemia que tenemos. Pero nada de la obra que usted y yo hagamos en este lugar, en esta tierra, va a quedar sin recompensa. Todo lo que usted disponga en su corazón a hacer para el Señor, no para los pastores turcios. Aprenda esto. Nosotros no somos dueños de la iglesia. El dueño se llama Jesús de Nazaret. Jesucristo de Nazaret es el dueño de la iglesia de Él. No los pastores. Ustedes no trabajan para nosotros. Ustedes trabajan para el reino de Cristo, para el reino de Dios. Y todo lo que hacemos, nosotros trabajamos para ese reino. Porque también vamos luchando por nuestra salvación, para mantenernos firmes y fiel, como Él dice aquí en su palabra. Bien, buen siervo y fiel. Aunque en esto poco que nos ha entregado, queremos serle fiel. Queremos ser útiles en la obra de Él. Y enseñamos que todo lo que hagamos, todo lo que ponemos para la obra, jamás Él es deudor de nadie. Nunca te deberá nada. ¿Por qué? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cuando yo leo esta escritura, me lleno de gozo, de alegría. Gracias, Señor, porque un día estaremos delante de ti en tu presencia siempre para toda la eternidad. Este pequeño sufrimiento que se pasa aquí en la tierra es pasajero comparado con la gloria venidera que nos espera. Así que, amados hermanos, aunque venga tribulación, como Él le dice acá, yo conozco tu tribulación. O sea, Él no pasa por alto todas las situaciones que pasan en la vida de sus hijos. O sea, de nosotros que somos sus hijos. Dice, Él sabía que en el mundo trataba a ellos como si fuesen la escoria de la tierra. Jesús lo sabe. En uno de los estudios anteriores yo lo dije y parece que posteé unas fotografías, hay un video donde hombres, mujeres agarran las Biblias, las rompen, las queman, se burlan. Bueno, para ellos, escúchenme bien, amado hermano y hermana, amigo, para ellos que no conocen de Dios como nosotros lo conocemos, para ellos somos escoria. No servimos para nada, según ellos. Pero un día estarán delante del Señor y se lamentarán por toda la eternidad.
Así que nuestro Dios no es indiferente con lo que pasa en nuestras vidas. Él toma cuidado. Así que recibiremos recompensa por cada una de las lágrimas que se derraman cuando tal vez alguien te menosprecia, te ofende, como cuando te dicen, ya te hiciste de los aleluyas. Para ellos te están ofendiendo y no conocen lo que significa la palabra aleluya, que es alabar a Dios. Así que, pero tu forma de conducirte a través de la vida va a reflejar para ellos la diferencia que Dios ha hecho con nuestras vidas y en nuestro corazón. El hecho de que nosotros no somos o somos dispuestos y estamos dispuestos para sufrir por nuestro Señor, déjeme decirle que como hijos vamos a tener que padecer por un poco de tiempo. Hoy en día es un virus, mañana no lo sabemos, pero es necesario que estemos siempre preparados y listos para todo lo que venga y de nuevo mantenernos firmes y fieles declarando quién es Jesús el Salvador. Él dice también, conozco tu pobreza. Muchas veces la persecución quieren que al creyente pues sufra no teniendo materiales. En el tiempo de la iglesia primitiva, todos los cristianos, todos los que nacieron el día de Pentecostés, que dice la Escritura que fueron como 3,000, más los 120 que habían en el aposento alto eran 320,000. Días más tarde, cuando Pedro vuelve a predicar y se ganó otros 5,000 miembros para la iglesia, eran 8,120. Esos 8,120 se triplicaron, se cuadruplicaron. Pero déjeme decirle una cosa, todos ellos perdieron sus bienes, tuvieron que ir a vivir en las catacumbas, subterráneos, en cuevas, porque eran perseguidos por declarar que eran cristianos, que eran seguidores de Cristo. ¿Qué pasaría hoy en día si la iglesia fuera perseguida como ese tiempo? Esa es la pregunta que yo hago. ¿Estaríamos dispuestos a recibir el castigo por declarar que Jesús es nuestro Señor y Salvador? ¿O saldríamos huyendo, corriendo y decir, yo no sé nada de ese Cristo? Jesús lo dice, el que trate de salvar su vida la perderá, mas si la pierde por causa de mí, la encontrará, la hallará, dice la Escritura. Las cosas de Dios son a veces diferentes a nuestros pensamientos. Por eso Él dice allá en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis caminos no son como vuestros caminos. Es totalmente diferente. Pero cuando conocemos esta palabra, tratamos de ajustarnos a lo que Él dice. ¿Por qué? Porque yo me tengo que ajustar a lo que la Biblia dice. No la Biblia se tiene que ajustar a mí. No. Yo me tengo que ajustar a lo que la Biblia dice que yo tengo que ser. Y de esa manera alcanzaré victoria. Alcanzaré misericordia. Pero tú eres rico. Vuelta de nuevo en el versículo. Parece que la pérdida que tuvieron todos los que dieron inicio en el cristianismo, bueno, fue de bendición porque ahora están con el Señor en un lugar de paz. Aunque vemos que están todavía diciéndole, ¿hasta cuándo, Señor, vengas nuestra sangre de los que están en la tierra? Y Él les dice, bueno, todavía faltan unos pocos más que vengan para acá. Así que esto no se ha terminado, no es el fin. Mientras la iglesia no sea quitada de la tierra, estamos expuestos a sufrir. Hoy en día hay muchos lugares, en la India, en el África, en China, que cristianos están siendo quemados, torturados, aserrados. Vea la historia, vea las noticias y se va a dar cuenta de lo que yo le estoy diciendo. En este país no queremos ni que alguien nos vea mal, pues parecemos niños en Cristo Jesús. No, hermano. Vienen pruebas difíciles para el cristiano, pero eso no nos detendrá.
porque sabemos en quién hemos creído, porque Jesús en su sufrimiento sabía que iba a ir a la cruz, pero Él pudo ver más allá de la cruz. Te vio a usted y me vio a mí, y por eso no desistió de llegar hasta ser enclavado en aquella cruz, porque Él te vio a ti, como dice Hebreos 12, sufrió hasta la muerte, menospreciando el oprobio, dice la Escritura, porque te vio a ti. Por eso dice, y su generación, ¿quién la contará? Tú y yo somos la generación de Él, esa generación somos sus hijos. Así que es maravilloso entender esto, que el Señor le manda decir a la iglesia de Esmirna. Luego le dice que Él conoce de dónde es que vienen estas maquinaciones, de Satanás mismo. Dice, Satanás siempre está atrás de todo lo que pasa a los cristianos. No es por casualidad, porque en Dios no hay casualidad. El enemigo siempre está tramando, tratando de ver cómo te hace caer, porque quiere que regreses a su reino, porque de ahí te sacó el Señor, te sacó del reino de las tinieblas y te trajo a su reino de luz, que es Cristo Jesús. Así que en esta iglesia habían hombres que entraron, pero que cuando el siervo o la sierva del Señor tiene el espíritu de discernimiento, el don de discernimiento, no te engañan. ¿Por qué? Porque el Señor te lo declara. Muchos decían que eran judíos, porque ellos creían que al momento de decir judíos, présteme atención a esto, al momento de decir judíos, ellos pertenecían a la iglesia de Cristo. Y no era así. La Biblia dice que los probaron y los encontraron que eran falsos. Muchos hoy en día dicen que son cristianos y te vienen con el cuentecito, Dios me dijo, y no se han dado cuenta del mandamiento que el Señor dijo: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Usar el nombre de Dios en vano, muchos no se han dado cuenta que cuando dicen el Señor me dijo, claro, yo ya no le puedo decir nada, porque imagínense, si el Señor se lo dijo. Pero ¿sabe lo que sí yo entiendo por la Escritura? Que si el Señor se lo dijo, lo que Él dice se va a cumplir. Pero si no se cumple, el tal era un farsante, un mentiroso. Lo que buscaba era quizá adularte, manipularte, porque el Señor me dijo que te dijera esto y esto y esto, y dentro de ese palabrerío hay una manipulación. Mi esposa y yo, cuando el Señor nos llamó al ministerio, nos sentamos y le dijimos al Señor, nunca en nuestro ministerio manipularemos a nadie. Nunca, Señor, ayúdanos y guárdanos. Recuérdanos esto. Por eso es que predicamos como predicamos. Porque cuando se quiere manipular, primero se está adulando con palabras lisonjeras, para que cuando el diablo te tire el zarpazo, ya no entiendas que te engañó. Así que prestemos atención a esto que el Señor dice en su palabra. Llegaban diciendo que eran judíos, pero los hallaron mentirosos y eran sinagoga, dice, de Satanás. Es decir, que lo que querían era aprovecharse, falsos maestros, enseñando cosas que no estaban en los manuscritos. Por eso yo insto al pueblo del Señor para que no te engañen. Lee tú esta palabra, escudriña la Biblia y nunca caerás presa del enemigo. Porque es fácil el que es de poco conocimiento de la palabra puede engañarlo. Y como dije, por ahí anda un inicuo que anda engañando a muchos, y qué lástima que le creen. Así que usted y yo somos siervos del Señor, vamos a mostrarlo por este conocimiento de la palabra. Así que la tribulación durará
10 días, dice la Escritura aquí, lo que leía. Este 10 a muchos no les gusta, porque no quieren ser probados. No se predica de esto. Solo predicamos de que todo va a estar bien y que todo nos está yendo bien, pero la prueba no la queremos pasar. Y dice 10 días. Bueno, ¿cuántas plagas fueron las que destruyeron a Egipto en el tiempo de que el pueblo de Israel iba a salir de su esclavitud? 10. Ese número 10 usted lo encuentra en muchas partes de la Escritura, porque tiene un simbolismo maravilloso. 10 días, 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque el número 10 es como una base de regla de medir que tú puedes resistir el máximo como hijo de Dios, pero no te va a dejar pasar, como dice el apóstol Pablo, llevar más carga de lo que puedas resistir. Resistes hasta 10. Ahora, si en esos 10 días te tocó entregar la vida tuya o la mía por el Señor, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esta palabra dice que va a ser probada por 10 días. En otras palabras, va a ser breve. Ahora ya tenemos 50 días, 60 días, y yo veo las noticias y cómo la gente sale ya tan desesperada, corriendo, que ya no resisten estar dentro de casa. Vienen 7 años, que va a ser difícil, esto no es nada. Por eso es importantísimo que conozcamos la palabra de Dios y pongámonos a tono, a cuenta con Dios, para que no nos vayamos a quedar del rapto de la iglesia, porque va a ser difícil. Luego dice, hay una promesa en esta escritura. Dice que le dará la corona de la vida. Aquí hay un versículo maravilloso en Santiago, capítulo 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Maravilloso esto, hermano. 10 días, pero al final tendrás tu corona de la vida. Así que, así se llama, corona de la vida. Es para los que dieron su vida por fe en Cristo. Serán identificados por toda la eternidad. Cuando alguien sufre, así como fueron los primeros mártires, hasta el día de hoy, 2000 años más tarde, los seguimos recordando, como Esteban, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, y tuvimos la oportunidad cuando fuimos en el 2006 a Grecia, estuvimos en la isla de Patmos, donde este varón se le fue revelada esta escritura que ahora estamos estudiando. Es maravilloso, hermanos, pero sí es importante entender que con humildad y sencillez de corazón le sirvamos al Señor y recibiremos esta corona de vida por toda la eternidad. Y ellos son recordados por siempre. Cuando yo veo en Hebreos todos estos pasajes de estos hombres que se nombran desde la antigüedad, Débora, Barak, Gedeón, Isaías, Noé, Josué, Moisés, todos nombrados en la Escritura. ¿Por qué? Porque serán recordados por toda la eternidad. La fe que tuvieron en el Dios al cual nosotros le servimos. Ellos le sirvieron al mismo Dios que usted y yo le servimos. Así que cuando vemos los grandes milagros que el Señor hizo a través de ellos, esos mismos los quiere hacer con nosotros hoy en día. El problema muchas veces es que no le creemos y eso hace la diferencia, amados hermanos. Allá en los cielos dirán los que por aquellos, ¿cómo recibiste tú a Cristo? Bueno, alguien me predicó, alguien me habló. Para concluir, en cada edad y en cada parte del mundo, siempre hay hombres y mujeres que predicamos de este Cristo que salva, que liberta, que transforma y que te dice, tú eres rico en Él. Y Pablo nos lo recuerda cuando escribe la carta a los Colosenses en el capítulo
1, versículo 24. Ahora me gozo, dice el apóstol, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo nos dice en este versículo que él se siente gozoso de padecer por usted y por mí, porque si ellos hubieran renunciado, no tuviéramos nosotros estas cartas que ahora tenemos y la historia que contaba de Policarpo, este hombre que fue quemado vivo. Pablo en Roma fue decapitado a las 5 de la mañana, lo sacaron de su celda porque estaba preso y lo decapitaron. Y él pudo escribir: he peleado la buena batalla de la fe y me espera la corona de vida. ¿Podríamos decir nosotros eso? ¿Qué se escribiría de usted y de mí? Él dice que cumple en su carne lo que le faltaba del padecimiento de Cristo. Si Cristo padeció, él también padeció, y él mismo decía: yo llevo las marcas de Cristo en mi espalda. No es como estos que se golpean o se latigan la espalda. No habla de eso ahí. Malinterpretados los versos. Eran aquellos que perseguían a la iglesia. Entonces, usted y yo, si un día seremos perseguidos, tenemos que acordarnos de esto, porque cuando el pueblo de Israel fue perseguido por el gobierno de Hitler, no pudieron llevarse los manuscritos, no se los pudieron llevar, pero ¿sabe a dónde los tenían? En su corazón. Esta palabra es importante, que tú la guardes en tu corazón, este conocimiento, que lo tengas en tu corazón, por si algún día somos perseguidos y no te permitan tener esta Biblia, porque esta Biblia es el odio más grande de Satanás en los seres humanos, porque esta Biblia te retrata cómo eres y el diablo no quiere. Por eso dice: yo conozco tus obras, y que el Satanás es el que está persiguiéndolos. Por eso es importante conocer esta palabra, amados hermanos. Para concluir, como dije, Pablo dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y ese cuerpo es la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Gracias, amados hermanos. El jueves, si el Señor nos lo permite, estaré trayendo la enseñanza de la iglesia en Pérgamo. Así que vamos a orar. 2 minutos, nuestro amado pastor Manuel comienza también, se conectará, y no quiero quitarle el tiempo porque se conecta en el mismo canal y a esta misma hora. Padre, gracias por tu infinita misericordia, gracias por tu palabra. Permita, mi Dios, que cada hermano o hermana que haya escuchado este mensaje, Señor, este estudio, no solamente sea oído, sino que lo ponga en práctica, Señor, y que entendamos que en ti somos más que vencedores y ricos en el área espiritual, y no solamente ahí, en lo material, Señor. Por tanto, mi Dios, reciba toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús, bendícelos conforme a tu misericordia. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor.